En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier irrumpió en la casa familiar con el rostro desencajado, sosteniendo una carta arrugada en la mano. La misiva, enviada por un anónimo, revelaba fotos de él besando a otro hombre en un parque oscuro. Y en ese instante, su padre, un conservador empresario, le propinó un puñetazo que lo envió al suelo, gritando que lo desheredaría y lo echaría de casa. Pero lo que Javier no esperaba era que su hermano menor, el único en quien confiaba, fuera el remitente de esa carta, traicionándolo por celos heredados de una infancia rota. Javier se levantó del suelo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Su padre, don Antonio, un hombre de 50 y tantos años con bigote canoso y ojos severos, lo miró con desprecio absoluto. «Eres una vergüenza para esta familia», espetó, su voz resonando en el salón adornado con retratos ancestrales. La madre de Javier, doña Elena, observaba desde el umbral de la cocina, con las manos temblorosas cubriéndose la boca, dividida entre el amor por su hijo y la lealtad a su esposo. El hermano, Pablo, de 18 años, permanecía en las escaleras, con una expresión de arrepentimiento mezclado con satisfacción, como si hubiera liberado un secreto que lo carcomía. Aquella tarde, Javier huyó de la casa con solo una mochila al hombro, dirigiéndose al apartamento que compartía con su amigo de la universidad, Marcos. Marcos era un estudiante de Derecho de 25 años, originario de Barcelona, con una personalidad extrovertida que contrastaba con la introversión de Javier. Habían sido compañeros de piso durante 2 años. Y en ese tiempo, Javier había desarrollado sentimientos profundos por él, aunque nunca se atrevió a confesarlo por miedo al rechazo. Al llegar, Marcos abrió la puerta con una sonrisa. Pero al ver el moretón en la mejilla de Javier, su expresión cambió a preocupación. «¿Qué te ha pasado?», preguntó, guiándolo al sofá. Javier se derrumbó, contándole todo, las fotos, la carta, la reacción de su padre y la traición de Pablo. Marcos escuchó en silencio, sirviéndole un vaso de agua. Y cuando Javier terminó, lo abrazó con fuerza. En ese abrazo, Javier sintió un calor que lo reconfortaba. Pero también un conflicto interno, ¿era solo amistad o algo más? Marcos, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Provenía de una familia liberal en apariencia. Pero su madre, una devota católica, había insinuado más de una vez que la homosexualidad era un pecado que destruiría su futuro. Marcos había salido con mujeres en el pasado. Pero lately, sus pensamientos se desviaban hacia Javier, cuestionando su propia identidad. Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá, Marcos no podía conciliar el sueño. Caminaba por el pequeño apartamento, recordando momentos compartidos, las noches de estudio hasta el amanecer, las risas en la cocina preparando paella, las miradas fugaces que duraban un segundo de más. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta crisis familiar de Javier lo obligaba a confrontar sus sentimientos? Al día siguiente, Javier decidió enfrentar a Pablo. Llamó a su hermano y acordaron reunirse en un café cerca de la Puerta del Sol. Pablo llegó con la cabeza gacha. Pero Javier no le dio tiempo a excusas. ¿Por qué lo hiciste?, demandó, su voz temblorosa de ira. Pablo confesó,
Había encontrado las fotos en el teléfono de Javier por accidente. Y en un arrebato de celos, porque Javier siempre había sido el hijo favorito. El inteligente. El que iba a heredar el negocio familiar, decidió enviarlas. Quería que papá viera que no eres perfecto. Admitió Pablo. Lágrimas rodando por sus mejillas. Javier sintió una punzada de dolor, su hermano no era un monstruo. Solo un adolescente confundido por las expectativas familiares. Pero el daño estaba hecho. Javier le dijo que lo perdonaba. Pero que necesitaba espacio. Al regresar al apartamento, encontró a Marcos preparando la cena. Un gesto de normalidad en medio del caos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier perdió su trabajo en la empresa familiar, obligándolo a buscar empleo en bares y cafeterías. La sociedad madrileña, aunque progresista en superficie, aún cargaba con prejuicios arraigados. Amigos de la infancia lo evitaban. Y en las redes sociales circulaban rumores que lo etiquetaban como el desviado. Marcos, viendo el sufrimiento de Javier, comenzó a cuestionar su propia vida. En una noche de confidencias, bajo la luz tenue de la lámpara, Marcos admitió: yo también he sentido algo por ti, Javier. Pero tengo miedo. Javier, sorprendido, sintió un rayo de esperanza. Pero también terror. ¿Valía la pena arriesgar su amistad por un amor incierto? La tensión creció cuando la madre de Javier llamó, suplicando que volviera a casa. Tu padre está arrepentido. Pero necesitas cambiar, dijo ella, insinuando terapia de conversión. Javier rechazó la oferta, sintiendo que traicionaría su esencia. Marcos, al oír la conversación, decidió apoyarlo incondicionalmente. Pero esto lo puso en conflicto con su propia familia. Su madre, al enterarse por un chisme, lo llamó furiosa: no permitiré que te arrastres por el fango. Marcos colgó. Pero el peso de la desaprobación familiar lo aplastaba. En medio de esta tormenta, Javier y Marcos comenzaron a explorar sus sentimientos con cautela. Paseos por el Retiro. Conversaciones profundas sobre identidad y sociedad. Pero cada paso adelante traía un retroceso. Javier recibió amenazas anónimas. Y Marcos perdió una oportunidad laboral cuando un reclutador descubrió su asociación con ese tipo de gente. La presión social se intensificaba, obligándolos a cuestionar si su conexión valía el precio. Javier, en particular, luchaba con la culpa. ¿Era egoísta por arrastrar a Marcos a su caos? La relación entre Javier y Marcos evolucionó lentamente, marcada por momentos de intimidad emocional que contrastaban con el caos externo. Una tarde, mientras caminaban por las calles empedradas de la Latina, Javier tomó la mano de Marcos por primera vez en público. Fue un gesto audaz. Pero un grupo de hombres mayores los miró con desdén, murmurando insultos. Marcos soltó la mano rápidamente, avergonzado. Y Javier sintió una puñalada de rechazo. ¿Ves? Esto es lo que nos espera, dijo Marcos esa noche, en el apartamento, mientras bebían vino. Javier argumentó que debían luchar. Pero internamente dudaba: ¿estaba forzando algo que destruiría a ambos? La familia de Javier no cejaba en su presión. Don Antonio, a través de intermediarios, le ofreció dinero para que se mudara a otra ciudad y que empezara de nuevo. Javier rechazó. Pero la oferta lo tentó: quizás alejarse salvaría a Marcos de más sufrimiento.
Pablo, arrepentido, comenzó a visitar a Javier en secreto, pidiendo perdón repetidamente. En una de esas visitas, Pablo confesó que él mismo cuestionaba su orientación, inspirado por el coraje de su hermano. Javier, conmovido, lo aconsejó con cautela. Pero esto Adi da noter laer of complexity, ahora era responsable de guiar a Pablo sin exponerlo al mismo rechazo. Marcos, por su lado, enfrentaba su propio infierno. Su madre llegó a Madrid sin aviso, exigiendo una explicación. En un restaurante elegante. Ella lo confrontó: esto es una fase. Influenciada por ese amigo tuyo. La iglesia puede ayudarte. Marcos, con el corazón latiendo fuerte, defendió su derecho a amar libremente. Pero las palabras de su madre lo hirieron profundamente. Al volver, discutió con Javier: ¿vale la pena perder a mi familia por esto? Javier, herido, respondió que el amor verdadero no debería requerir sacrificios tan grandes. Pero en su mente, se preguntaba si Marcos estaba listo. La sociedad amplificaba sus conflictos. En la universidad, Marcos fue marginado por compañeros conservadores. Y Javier perdió un empleo cuando su jefe descubrió su orientación. Una noche, tras una manifestación por derechos LGBT en la Plaza Mayor, regresaron exhaustos pero empoderados. Sin embargo, al día siguiente, recibieron una carta amenazante: desaparezcan o sufrirán. Javier quiso ignorarla. Pero Marcos, aterrorizado, sugirió separarse temporalmente. Esta propuesta desató una discusión feroz, donde Javier acusó a Marcos de cobardía. Y Marcos replicó que Javier era imprudente. En medio del torbellino, Javier encontró un aliado inesperado en su tía Luisa, una mujer progresista que vivía en Sevilla. Ella lo llamó, ofreciéndole refugio y consejos. La familia no es sangre. Es elección, le dijo. Inspirado, Javier planeó un viaje para reflexionar, invitando a Marcos. Pero Marcos dudaba, temiendo que el viaje intensificara sus problemas. Finalmente, accedió. Y partieron hacia Andalucía en tren, dejando Madrid atrás. Durante el viaje, compartieron historias de infancia. Javier habló de su padre autoritario, Marcos de su madre manipuladora. Estas confesiones fortalecieron su vínculo. Pero también revelaron grietas. Javier quería visibilidad, Marcos discreción. En Sevilla, bajo el sol andaluz, visitaron la catedral y pasearon por el barrio de Santa Cruz. Por primera vez, se besaron sin miedo, en un callejón oculto. Pero la euforia duró poco. Al volver a Madrid, encontraron el apartamento vandalizado, con grafitis homofóbicos. La policía minimizó el incidente, citando delitos menores. Javier, furioso, decidió denunciar públicamente, contactando a un periodista amigo. Marcos, horrorizado, lo disuadió: esto no se expondrá más. La discrepancia escaló a una ruptura temporal. Marcos se mudó con un amigo, dejando a Javier solo con sus demonios. Javier, devastado, se sumió en la depresión. Trabajaba turnos dobles en un bar, ignorando llamadas de Pablo y su madre. Una noche, un cliente lo reconoció de las fotos filtradas y lo insultó.
Javier respondió con dignidad. Pero internamente se quebraba. Reflexionaba sobre sus elecciones. ¿Había sido correcto salir del armario forzosamente? ¿Valía la pena el dolor? Meanwhile, Marcos luchaba con la culpa. En el apartamento de su amigo, soñaba con Javier, cuestionando si su miedo lo convertía en traidor. Su madre lo presionaba para volver a Barcelona, ofreciéndole un trabajo seguro si dejaba esa vida. Pablo, viendo el sufrimiento de su hermano, decidió intervenir. Confrontó a su padre, revelando su propia confusión sexual. Don Antonio, sorprendido, reaccionó con silencio en lugar de ira. Pero doña Elena lloró, culpándose. Esta revelación sacudió la familia, obligando a don Antonio a reflexionar sobre sus prejuicios. Pablo le suplicó que se reconciliara con Javier. Pero el orgullo paterno era un muro inquebrantable. La separación de Javier y Marcos duró semanas. Un periodo de agonía interna para ambos. Javier, solo en el apartamento, escribía cartas que nunca enviaba, detallando su amor y sus miedos. Marcos, en cambio, asistía a terapia en secreto, explorando su identidad con un psicólogo especializado en temas LGBT. El terapeuta lo animó a confrontar sus temores. Pero Marcos luchaba con la idea de decepcionar a su familia. Una llamada de su madre, anunciando una visita, lo obligó a decidir, mentir o revelar la verdad. Mientras tanto, Javier recibió una oferta de trabajo en una ONG por derechos LGBT en Madrid. Aceptarla significaba comprometerse públicamente. Un paso que lo aterrorizaba pero también lo liberaba. En su primera reunión, conoció a activistas que compartían historias similares, rechazos familiares, discriminación laboral. Esto lo fortaleció. Pero también lo hizo extrañar a Marcos. Decidió llamarlo. Pero Marcos no respondió, sumido en su propia crisis. Pablo, actuando como puente, visitó a Marcos sin que Javier lo supiera. Mi hermano te necesita, le dijo, relatando el deterioro de Javier. Marcos, conmovido, admitió su amor pero expresó su miedo a la sociedad. Pablo, con sabiduría inesperada, replicó, el miedo es el verdadero enemigo, no la gente. Esta conversación plantó una semilla en Marcos, quien comenzó a cuestionar sus prioridades. La familia de Javier dio un giro inesperado cuando don Antonio sufrió un infarto menor. En el hospital, rodeado de sus hijos, confesó su arrepentimiento, he sido un tonto. Influenciado por viejas ideas. Pidió ver a Javier, quien acudió con recelo. En la habitación, padre e hijo hablaron por horas, don Antonio admitió sus prejuicios, arraigados en una educación conservadora. Y Javier compartió su dolor. No fue una reconciliación inmediata, pero un comienzo. Doña Elena, aliviada, abrazó a Javier, prometiendo apoyo. Marcos, enterado por Pablo, sintió envidia y esperanza. Decidió confrontar a su madre durante su visita. En un café, le reveló su relación con Javier. Ella reaccionó con lágrimas y negación, esto destruirá tu futuro. Marcos, firme, respondió que su futuro era suyo. La discusión escaló. Y su madre se fue furiosa, cortando contacto temporalmente.
Marcos. Liberado pero herido. Buscó a Javier. Su reencuentro fue tenso. En el apartamento. Marcos pidió perdón por su cobardía. Y Javier admitió su imprudencia. Decidieron intentarlo de nuevo. Con reglas, comunicación abierta. Apoyo mutuo. Pero la sociedad no les dio tregua. En el trabajo de Javier. Un compañero lo acosó. Y Marcos perdió amigos conservadores. Estas pérdidas acumularon resentimiento. Javier culpaba a Marcos por no ser más visible. Y Marcos a Javier por presionar. Un punto de quiebre llegó en una fiesta familiar de Pablo. ¿Quién invitó a ambos? Don Antonio. Intentando redimirse. Los recibió cordialmente. Pero tíos conservadores murmuraron. Una discusión estalló cuando un primo insultó a Javier. Marcos defendió a su pareja con vehemencia, sorprendiendo a todos. Esto fortaleció su relación. Pero también expuso a Pablo, quien confesó sus dudas. La familia, dividida, enfrentó un cisma. Algunos apoyaron. Otros se alejaron. Javier y Marcos, ahora más unidos, enfrentaron un dilema ético: deberían mudarse a un lugar más tolerante, como Barcelona, o quedarse y luchar en Madrid. Javier votaba por quedarse. Marcos por mudarse. Esta discrepancia generó tensiones, culminando en una noche de argumentos. Javier acusó a Marcos de huir. Y Marcos replicó que Javier era masoquista. Al amanecer, acordaron un compromiso: quedarse. Pero con precauciones. Sin embargo, el destino intervino. Javier recibió una amenaza seria, un mensaje anónimo prometiendo violencia si no desaparecía. Temeroso por Marcos, Javier consideró romper. Pero Marcos, al descubrirlo, se negó: enfrentaremos esto juntos. Contactaron a la policía y a la ONG, iniciando una investigación. El estrés los unió, pero también los agotó. Pablo, meanwhile, exploraba su identidad en secreto. Inspirado por su hermano, confesó a Javier que había besado a un chico en la escuela. Y Javier lo aconsejó con empatía, advirtiendo sobre los riesgos. Esta dinámica fraternal sanó viejas heridas. Pero added pressure a Javier, quien se sentía responsable. La investigación sobre las amenazas reveló un culpable inesperado, un excompañero de universidad de Javier. Motivado por prejuicios y envidia. Su arresto trajo alivio. Pero también escrutinio mediático. Javier y Marcos aparecieron en noticias locales como víctimas de homofobia, ganando apoyo de la comunidad LGBT, pero también backlash de sectores conservadores. Don Antonio, públicamente, defendió a su hijo en una entrevista. Un gesto de redención que sorprendió a todos. Marcos, fortalecido, reconcilió con su madre parcialmente. Ella, tras reflexionar, admitió sus errores influenciados por la Iglesia. Y aunque no aprobaba plenamente, prometió intentarlo. Esta evolución familiar permitió a Marcos respirar. Pero el precio fue alto: perdió herencia y conexiones. Javier, en su rol en la ONG, organizó talleres sobre tolerancia, convirtiendo su dolor en activismo. Marcos lo apoyó, participando en eventos. Su relación floreció, marcada por decisiones conjuntas: adoptaron un perro,
símbolo de compromiso. Y planearon un viaje a Grecia para celebrar. Pero no todo era idílico. Conflictos internos persistían, Javier lidiaba con trauma. Marcos con duda residual. En terapia conjunta. Exploraron estos, fortaleciendo su vínculo. Pablo, saliendo del armario gradualmente, enfrentó bullying en la escuela. Pero con apoyo familiar. Perseveró. La sociedad española, en transformación, reflejaba sus luchas, leyes progresistas contrastaban con prejuicios arraigados. Javier y Marcos se convirtieron en ejemplos. Pero pagaron con privacidad perdida. En una noche estrellada en el techo del apartamento, Javier preguntó a Marcos, ¿ha valido la pena? Marcos respondió con un beso, afirmando que sí. Pero internamente, ambos sabían que el camino había sido costoso, amistades rotas, familias divididas, carreras afectadas. Al final, su historia no era de victoria absoluta, sino de resiliencia. Javier reflexionaba, las elecciones correctas a menudo duelen más. Marcos coincidía, pero agregaba que el amor auténtico demanda coraje. ¿Es siempre justo sacrificar la estabilidad familiar por la autenticidad personal?